Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo antiguo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora le está hablando a la gente, en la carta que va dirigida a la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos, sobre sí mismos, destrucción repentina. Escuche bien, el apóstol Pedro dice: se levantaron falsos profetas en el pasado, pero también en este tiempo se levantarán falsos maestros. Estos falsos maestros van a introducir dentro de ustedes herejías destructoras. Y no solo eso, sino que también negarán al Señor que los rescató. ¿Rescató a quién? A los falsos maestros. Esta palabra rescatar es la palabra agorazo, que es la palabra comprar en griego. Es decir, que esto debería ser traducido: negarán al Señor que los compró. Los compró a precio de sangre, porque en el capítulo, en la primera carta del apóstol Pedro, eso lo vamos a ver más abajo, si no da tiempo, Pedro habla de comprar la iglesia, de cómo el Señor compró la iglesia no con oro ni con plata, sino con sangre. Entonces viene Pedro usando ese mismo lenguaje, esa misma idea, viene y dice: estos falsos maestros fueron comprados por el Señor. ¿Por qué Pedro habla de esto? Si esta gente nunca fueron salvas, si esta gente nunca perseveraron en la fe, ¿por qué entonces dice Pedro que atraen sobre sí mismos destrucción repentina si ya estaban bajo destrucción? Porque nunca fueron salvos. ¿Por qué Pedro dice que esta gente trae sobre sí destrucción, ira de Dios, si de todos modos nunca fueron salvos, por ende siempre estaban bajo de la ira? Aquí está la solución: de que esta gente, estos falsos maestros que encubiertamente entran en la iglesia para meter herejías destructoras, negarán, dice el apóstol Pedro, al Señor que los compró. Que los compró a precio de sangre. Lo negarán. Negarán al Señor que los compró. Eran maestros de sana doctrina, pero se convirtieron en maestros falsos, porque empezaron a negar al Señor que los compró, introduciendo entre el pueblo herejías destructoras. Muchos seguirán sus disilusiones. Muchos van a seguir a estos falsos maestros a quienes el Señor compró con su sangre, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Fueron estos comprados o no fueron comprados? Fueron comprados. Fueron rescatados. Negaron al Señor que los rescató. ¿Quiénes negaron al Señor que los rescató? Estos falsos maestros. Estos falsos maestros negaron al Señor que los rescató. Por ende, como negaron al Señor que los rescató, dice la Biblia que la destrucción sobre ellos es repentina. Dice la Biblia que la condenación no se tarda y que su perdición no duerme. ¿Por qué? Porque negaron al Señor que los había comprado. Si nunca los compró, si nunca fueron parte del redil, si nunca fueron estuvieron en la fe, no tendría necesidad Pedro de decir que están bajo condenación, que están en perdición. Si ya se sabe que están en perdición, porque nunca fueron parte del pueblo, ¿no? No tuviera sentido Pedro decir: están bajo condenación ahora, están bajo perdición, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si se sabe que los que están fuera de salvación tienen condenación y tienen perdición, están en perdición y están en condenación, se sabe eso. Pero por cuanto estos eran personas salvas, eran personas dentro de la fe, por eso Pedro tiene que explicar esto y decir: estas personas que niegan al Señor y que el Señor los había comprado a precio de sangre, ahora por haber negado al Señor y por haber traído herejías destructoras,
y han causado que muchos sigan sus disilusiones, entonces, dice Pedro, la condenación no tarda, la perdición no duerme. Es la única forma de entender el texto. Es la única manera de entenderlo. Si esta gente no fueron salvas, de gusto entonces sería este texto. Este texto lo deberíamos quitar, esta parte. Porque es de gusto, ya sabemos que están en condenación. Porque nunca fueron salvos. Según. Pero como si eran personas salvas, entonces ya esto encaja. Ya esta parte aquí tiene sentido. Tiene sentido porque ya nos damos cuenta que esta gente fueron compradas con sangre por el Señor. Si no, no tuviera sentido el texto.